Muy buena noche, ya estamos con ustedes en una emisión más de su programa Callejeros de la Fe. Pues hace 8 días no nos fue posible estar con ustedes. Estamos teniendo por ahí los ensayos de el Via Crucis y tratar de hacerlo lo mejor posible. Por ese motivo hace 8 días no pude estar con ustedes, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes reflexión, conocer más nuestra fe. Y un saludo aquí a todas las personas que nos ven en nuestra cabecera municipal, nuestra parroquia, las personas del Chique, de Tabasco, de Huanusco, de Tayagua también por allá. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan, gracias de verdad. Y vamos a iniciar, queridos hermanos. Continuamos con los mandamientos. Habíamos interrumpido un poco la secuencia que llevábamos por el Día del Enfermo, también que lo comentamos, por el motivo también de la Cuaresma, pero hoy queremos retomar estas pequeñas reflexiones sobre la importancia que tiene los mandamientos para la vida del cristiano. Y el día de hoy toca ver el 5.º mandamiento, que lo enunciamos de una manera muy sencilla, todos lo sabemos: no matarás. Esa frase del Éxodo capítulo 20 versículo 13 en consonancia con todos los mandamientos, que nos dice no matarás. El no matar, hermanos, es un aspecto fundamental de nuestra vida. El respeto a la vida de la otra persona, la comprensión, el saber que no soy dueño de la vida, que tengo que respetar la vida de las demás personas. Y este mandamiento es muy importante. Vamos a ver un poquito, breve, de manera sencilla, a iniciar con este mandamiento, que no lo terminaremos el día de hoy, es muy extenso, son muchas las cuestiones sobre este mandamiento, pero vamos a avanzarle un poquito. Quiero iniciar con unas palabras del Papa Juan Pablo II, que pronunció en 1987 con la exhortación Donum Vitae, el don de la vida, el regalo de la vida, que dice así: que la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Tenemos estas palabras muy hermosas en 1987 de este documento, el don de la vida, el regalo de la vida, que es un documento que sigue siendo vigente y actual, donde se nos sigue invitando a los cristianos para estar siempre a favor de la vida, en contra de la anticultura, podríamos llamarle así, anticultura de la muerte. De tal manera, hermanos, que la frase bíblica del libro del Éxodo nos invita al respeto a la vida de nuestros hermanos. El mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 10 versículo 10, Juan 10:10 nos dice, Jesús lo dijo: yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. De tal manera que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesús, que lleva a plenitud toda la ley, nos invita también a siempre estar a favor de la vida. La vida, queridos hermanos, es el valor fundamental, en lo que se cimentan todos los demás valores. Si no hay vida, todo lo demás se viene para abajo. Por eso siempre la Iglesia, siguiendo las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Jesucristo, se ha pronunciado siempre a favor del respeto de la vida, de hacer valer siempre ese valor fundamental para el ser humano, que es el de la vida. De tal manera, hermanos, que comprendamos, entendamos y nos esforcemos por siempre estar a favor de la vida para el cristiano, para el católico. Siguiendo las enseñanzas bíblicas de Jesucristo, se nos invita a estar a favor de la vida. Pero también es importante ver que en la misma Biblia, desde el libro del Génesis, inmediatamente viene el homicidio.
el homicidio de Caín con su hermano Abel, cómo se produce lo que ahorita llamaríamos en términos actuales el fratricidio, cómo inmediatamente se introduce a través del pecado el odio, el rencor, el resentimiento, la maldad. Y como en la misma Sagrada Escritura tenemos en este pasaje, ¿no?, de los hermanos Caín y Abel, cómo precisamente se produce este asesinato, este homicidio. Y ante esto Dios le pregunta, ¿no?, claramente: ¿dónde está tu hermano? A Caín. ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano de sangre, tu hermano de fe, tu hermano de creencia, porque todos somos hermanos. Por eso desde la misma Sagrada Escritura está presente, a través del pecado, el odio, el rencor, el terminar con la vida de un hermano. Y este pasaje nos debe de dejar esa gran enseñanza de que, como siempre, cuando el pecado, hermanos, se apodera de nosotros, cuando nos esclaviza el pecado, nos vence la tentación, podemos caer como cayó Caín en ese pecado de odiar, y no solamente odiar, sino llegar a asesinar, a matar a su propio hermano Abel. Por eso siempre, hermanos, estamos a favor de la vida, pero también es cierto que humanamente tenemos siempre esa inclinación al pecado, y es muy importante que tomemos en cuenta esto, ¿verdad?, que solamente el cristiano, siguiendo las enseñanzas de Cristo, pues debe estar a favor siempre de la vida y en contra de todo aquello que quiera destruirla. Teniendo en cuenta esta pequeña base bíblica, para adentrarnos un poquito al tema, vamos a hacer la primera de nuestras pausas y regresamos para continuar con este tema. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa Callejeros de la Fe. Pues estamos viendo, queridos hermanos, lo del quinto mandamiento, el no matar, que formulado de manera positiva, pues es siempre estar a favor de la vida. Y es muy importante, decía en el bloque anterior, cómo Jesús llevó a plenitud, a su total realización, las enseñanzas del Antiguo Testamento, y cómo Jesús va más allá de el no matarás. Lo veíamos en la cita bíblica, libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Jesús va más allá
de la simple norma, de la mera ley, no matar. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y siguientes, nos dice: han escuchado ustedes que a los antiguos se les decía, no matarás. En palabras de Jesús dice él, pero yo les digo, ojo, yo les digo ahora que todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que se enoje, de tal manera, hermanos, que no solamente viene el homicidio, el matar a una persona, sino Jesús dice, todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, será juzgado. Y Jesús todavía va más allá, dice, no solamente el que se enoje, sino el que insulte a su hermano también será llevado ante el tribunal, será juzgado pues. Y Jesús da todavía otro tercer paso todavía, dice Jesús, no solamente el que se enoje, el que insulte, sino el que desprecie a su hermano también será llevado ante el tribunal. De tal manera, hermanos, que aquí tenemos un aspecto muy importante. Este quinto mandamiento no solamente es matar a un ser humano inocente, no solamente es que agarre una pistola y mate a otro, ¿no? Un cuchillo y asesine a otro, no, es mucho más que eso. Por eso Jesús los dice, cuando tú te enojas con tu hermano, cuando dejas que la ira, que el rencor, que el resentimiento, que el odio que pudiéramos tener con otra persona, cuando dejamos que ese pecado de la ira, pecado capital que origina otros pecados más graves, te domina, entonces viene el insulto a un hermano, viene el desprecio, viene la humillación, y entonces no solamente matamos con un arma, sino que matamos con nuestras palabras, matamos con nuestra lengua. Cuando llenos de ira, llenos de rencor, de odio, de resentimiento, ofendemos a otras personas, las insultamos, las humillamos, las denigramos, y también eso estamos pecando. Por eso Jesús digo que le da una plenitud tan grande a la ley, que no se limita simplemente no mates, no, si te enojas con tu hermano, si insultas a tu hermano, ya estás pecando, estamos pecando. Por eso, hermanos, la ira, este pecado capital, se llama pecado capital porque es la raíz, es la cabeza de otros pecados más grandes. Por eso tenemos que tener en cuenta estas palabras de Jesús. Cuando yo insulto a mi hermano, cuando yo le grito, lo desprecio, lo insulto, lo agredo, lo humillo con mis palabras, también estoy quebrantando este quinto mandamiento. Y eso es muy importante, porque eso es algo que comúnmente nos pasa a todos, porque pues, es parte de nuestra vida, el que a veces nos llegue la ira, nos llegue cierto coraje, cierto enojo, y la mamá con el hijo ya no la aguanta y ya se le colmó la paciencia, ya le insultó, le dijo, le pegó y esto, o el hijo también se enojó, insultó al papá, la mamá no lo obedecen, le reniegan, hasta lo quiere golpear y le recuerda la maldad, etcétera. Y siempre la ira está con nosotros, siempre se nos apodera pues del corazón. Y por eso tenemos que esforzarnos con la ayuda de nuestro Padre Dios, de Cristo nuestro Señor, para que en esos momentos, queridos hermanos, en esos momentos en los que te llegue la ira, nos llegue la ira, nos llegue el enojo, el coraje, que a veces se nos acaba la paciencia, como decimos, saber con la fuerza del Espíritu Santo y nuestro esfuerzo, saber controlarnos en esos momentos de ira, de coraje, para no ofender a un hermano a través de mis palabras. Por eso también Jesús le da esta plenitud tan hermosa a la ley. No solamente no mates, sino si insultamos, si ofendemos, si inventamos un chisme a otra persona, también estamos ofendiendo y también estamos matando la fama de la otra persona, y también de alguna manera estamos pecando. Por eso, hermanos, estas palabras de Jesús son muy importantes para nuestra vida, para nuestra fe. Un consejo muy bueno, muy importante podría ser que cuando nos sintamos con coraje, con odio,
con ira hacia alguna persona, nos esforcemos por tratar de controlar nuestros impulsos para no ofender a las personas con nuestras palabras. Normalmente y casi siempre cuando estamos enojados y hablamos, casi siempre ofendemos a los demás. Yo creo que sería muy bueno que en esos momentos hiciéramos el mayor de los esfuerzos, con la ayuda del Espíritu Santo, de controlar nuestro carácter, nuestros impulsos, tratar de guardar silencio, de tranquilizarnos, porque si hablamos en esos momentos que estamos llenos de coraje, muy probablemente vayamos a ofender a la otra persona. Y esta es la plenitud que le viene a dar Jesús a este mandamiento: el esforzarnos por no matar a nuestros hermanos con nuestras palabras, con nuestra lengua, con el juzgarlos, con el condenarlos. Que nos esforcemos por tratar de evitar eso en nuestra vida. Viendo este pequeño punto muy importante del mismo Cristo, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Pues estamos viendo este quinto mandamiento, que también se nos invita a dominar nuestro carácter, ¿verdad? Que la ira no se apodere de nosotros y vayamos a insultar o humillar a nuestros hermanos con nuestras palabras. Muy bien, vamos a dar un pasito adelante. Antes mandamos un saludo por allá a la familia Leandro Nava. Gracias por el favor de su sintonía. A todas las personas que nos están viendo, si pueden comunicarse, como siempre, se me olvida dar el número celular. Aquí la producción de Eneken, pues recuérdame, estoy bien olvidadizo. Es el 463-1017-101, celular. Algún mensaje, algún comentario, sugerir algún tema, lo que ustedes deseen, aquí siempre es bien recibido. Lo repito, el número 463-1017-101. Este quinto mandamiento, queridos hermanos, tiene muchas aristas, muchísimas. De hecho, aquí en el catecismo vienen bastantes. Vienen temas muy delicados, vienen temas de actualidad, ¿no? Siempre temas a veces medio polémicos, como es tema del aborto, tema de la eutanasia, tema del suicidio,
que vamos a ir viendo, esperemos con el favor de Dios, ¿no? Poquito a poquito. Pero vamos a dar la primera arista de este quinto mandamiento, la primera arista, que es la legítima defensa. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos, hermanos, somos imágenes de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros pues está llamado a aceptarse, a quererse uno mismo, ¿no? Somos imágenes de Dios. Lo que ahorita se llama, digamos, la autoestima, el quererse uno mismo, el valorarse uno mismo, el aceptarse uno mismo. Y este quinto mandamiento, en esta arista de la legítima defensa, se refiere siempre a aquellas situaciones cuando una persona busca, intenta asesinar a otra persona, y la otra persona en legítima defensa se defiende ante el injusto agresor de la ofensa que le está causando. Un ejemplo, ¿no? Si en una casa está la familia descansando en la noche y de repente llega una persona que quiere asaltar, y el padre de familia pues tiene que defender, evidentemente, no solamente su vida, sino la vida de su familia. Y en ese momento él se tiene que defender, por eso se llama legítima defensa, del injusto agresor que quiere dañarlo a él y a su familia, o quiere asesinarlo, quiere matarlo. Por eso la legítima defensa es lícita, teniendo en cuenta el propio derecho a la vida. Es muy importante aquí una aclaración. Estaba viendo en la mañana, quizá lo han visto ustedes también en las noticias, como hermanos mexicanos, paisanos allá en Estados Unidos, que los han matado, también hermanos afroamericanos. Pero como por ahí escuché un comentario, cómo se hablaba de la legítima defensa del policía que lo mató al mexicano, ¿no? O de los que han matado. Pero ahí había una cosa, el policía en el que yo vi, pues es a través de una pistola, pues matarlo, ¿no? Pero aquella persona no llevaba nada para ofenderlo, o algunos dicen ahí, en otro reportaje, llevaba una piedra, de tal manera que la legítima defensa para defender mi vida de un injusto agresor que me quiere matar, la legítima defensa es válida, defendiendo mi vida y la vida de mi familia, pero siempre con moderación. De tal manera que yo, que veía hoy este reportaje, esta noticia de nuestro hermano mexicano muerto en Estados Unidos de esta manera, pues esa no es legítima defensa. Si yo veo una persona que viene con una piedra y me está insultando, pues evidentemente que me puedo defender de otra manera antes que pegarle un balazo. Esa no es legítima defensa. La legítima defensa se usa con moderación, es decir, conforme al agresor, conforme a la actitud del agresor conmigo. Si una persona me quiere ofender a golpes, ¿no?, y yo en lugar de defenderme a golpes saco una pistola y le doy un balazo, pues esa no es legítima defensa, ¿verdad? Por eso siempre la legítima defensa se formula, y el catecismo aquí lo dice muy bien, se formula siempre con la moderación, ¿verdad?, no cayendo en el exceso, ¿no? Y me acordé ahorita de esta noticia tan triste en nuestro paisano, ¿no? Entonces, hermanos, tener en cuenta lo que es la legítima defensa, ¿no? Entonces, cuando alguien me quiere agredir, pues yo tengo el derecho a defender mi propia vida, ¿sí? Y aquí hay otra cosa, no solamente, muy importante esto, no solamente es un derecho, que si yo quiero mi vida, defienda mi vida ante el injusto agresor que me quiere matar, sino que es un deber, repito, es un deber para aquella persona que tiene otras personas que dependen de él el defender su vida. Es decir, un padre de familia tiene no solamente el derecho, sino el deber de defender su propia vida y la vida de su familia ante el injusto agresor que lo quiere matar. No solamente es un deber, porque hay vidas que dependen también, digámoslo así, del padre de familia, y el catecismo así lo señala. Por eso, hermanos, esta arista de la legítima defensa
Sí, todos tenemos el derecho a defendernos del injusto agresor, siempre y cuando guardando la justa moderación en la defensa que yo haga. Otra de las cosas muy importantes aquí que podemos ver es en nuestra sociedad, nuestro país, la cuestión cuando a veces hay alguna manifestación, alguna marcha, ¿verdad? A favor o en contra de alguna persona, de alguna institución o del gobierno, etcétera. También se han dado, la noticia hemos visto también casos muy dolorosos, muy tristes, como claro que la autoridad, ¿no? La autoridad también tiene el derecho de defenderse, ¿no? Cuando se le agrede injustamente, pero es lo mismo, guardando la justa moderación. Hemos visto en nuestro país abusos de parte de autoridades contra ciudadanos, ¿no? Entonces ahí se pasa ya a una agresión. Ahí no solamente legítima defensa, no, es una agresión completa, total, ¿no? Entonces aquí siempre es polémico esto, pero ojalá y nos pueda quedar muy en claro un poco esto de la legítima defensa, ¿verdad? Claro que yo tengo derecho a defender mi propia vida, pero siempre y cuando guardando la justa moderación. Entonces, ojalá y esta pequeña arista, ¿no? Que aquí la tenemos, que nos presenta aquí también el catecismo, pues es defendernos, no solamente como un deber, sino como un derecho, sino como un deber también si hay otras personas que dependen de mí. Y ojalá y esto nos haya ayudado un poquito para tratar de entender esta primera arista de este quinto mandamiento, que es la legítima defensa. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con otra, la segunda de estas aristas, de estas características que podemos ir desglosando de este quinto mandamiento. Regresamos. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez, Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta.
Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez. Estamos aquí nuevamente con ustedes de regreso. Gracias por el favor de su sintonía. Un saludo a la familia Almaraz Moreno por ahí. Gracias también por sintonizarnos. Para todos los grupos y movimientos también de nuestra parroquia, gracias también. Vamos a ver esta segunda arista, hermanos. Veamos la legítima defensa, pues explicar de manera muy breve y sencilla. Ojalá y haya podido explicarme aunque sea un poquito. Y vamos a ver la segunda, que es la pena de muerte. También un tema polémico, un tema siempre de actualidad. Y podemos decir, basándonos como siempre en las enseñanzas de el magisterio de la Iglesia, que siempre la Iglesia ha defendido la base bíblica, como decíamos, siempre Jesús a favor de la vida, vino a traernos la vida y no la muerte, ¿no? El Papa Juan Pablo II nos recuerda en la encíclica El Evangelio de la Vida de 1995 lo siguiente, lo leo textualmente. Dice el Papa: en este horizonte se sitúa también el problema de la pena de muerte, respecto a la cual hay, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e incluso su total abolición. El problema se enmarca en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme a la dignidad del hombre y, por tanto, en último término, con el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad. Las palabras de Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, la encíclica de 1995, siguen siendo actuales. En la Iglesia y en la mayoría de los países de la sociedad civil se está abogando, se está proponiendo, se está aplicando la abolición de la pena de muerte, porque siempre esta va en contra de la dignidad del ser humano, como lo dice el Papa, y siempre se quiere fortalecer, tener en cuenta siempre la dignidad de la persona. Por eso siempre, hermanos, hay algunos países en los que está vigente todavía por ahí la pena de muerte. De hecho, aquí en nuestro país apenas hace poquito que se abolió, fue apenas en el 2005. En el 2005 fue cuando se abolió por ahí la pena de muerte en nuestro país. Entonces tiene poco tiempo. Pero siempre esas palabras del Papa siguen siendo vigentes. En la mayoría de los países, en la Iglesia desde luego, hay esta tendencia, hay esta promoción a que quede abolida totalmente la pena de muerte. Algunos de los motivos por los cuales algunos países siguen conservando la pena de muerte es sobre todo de que al ver la pena de muerte los delincuentes evitarán cometer esos delitos. También lo ven, otra característica es como un tipo amenaza, un tipo de amenaza de que al ver que tales delitos, tales crímenes cometidos conllevan el que se les aplique de pena de muerte, y eso disminuirá precisamente los crímenes, los delitos, ¿no? Entonces son algunas de las cosas por ahí que se argumentan pues a favor de mantener la pena de muerte. Pero la Iglesia, y aquí atendiendo al catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que con los medios actuales, con toda la tecnología, es casi que no se puede aplicar pues la pena de muerte, que ya no se necesite, sino que siempre es tanta las oportunidades, las circunstancias que tienen los países para
abolir totalmente la pena de muerte. Por eso el Papa nos recuerda esas palabras desde 1995. Y el Papa Francisco también nos recuerda, a propósito de este tema de la pena de muerte, nos dice, el 23 de octubre del 2014, en un encuentro con la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa Francisco dijo: la pena de muerte para un cristiano es inadmisible. La pena de muerte para un cristiano es inadmisible. De tal manera que tanto Juan Pablo II como Papa Francisco y toda la Iglesia nos siguen invitando y recordando la abolición de la pena de muerte, que está en contra pues de la dignidad de la persona, de la dignidad del ser humano, hijo de Dios. Entonces, eso es lo que nos presenta el Catecismo, las palabras aquí de Juan Pablo II, las palabras también del Papa Francisco apenas del año pasado. La pena de muerte para un cristiano es inadmisible. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para finalizar con nuestro programa. Y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta. Callejeros de la Fe. Ya estamos de regreso aquí con ustedes. Producción, pues no avisen a qué hora, pues, no dicen. Ya estamos, gracias. Estamos ya para concluir este programa, queridos hermanos. Pues como les decía al principio, estamos en el quinto mandamiento, no matarás. Y como les decía, este quinto mandamiento tiene muchas aristas, muchas polémicas, actuales, controvertidas, pero desde el ámbito, respetando siempre a todas las personas, desde el ámbito de nuestra fe, pues tratamos de hacer esta invitación, esta breve reflexión, sobre todo en el sentido de evangelizar y de que conozcamos todos un poquito más nuestra fe. Hoy vimos dos aristas, la legítima defensa y la pena de muerte. Para el siguiente programa pues iniciaremos ya con el homicidio voluntario, que ya es matar a una persona inocente directamente, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Y vamos también, vienen temas de eutanasia, por ejemplo, también, que esperamos abordar, ¿verdad?, desde el ámbito, desde luego, de nuestra fe. Pero quiero despedirme, antes de irme, agradecer a la familia Palma Martínez, que nos está sintonizando, gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes, bendiciones para ustedes, muchas gracias. Quiero, antes de despedirme, hermanos, que nos quedemos con estas palabras, que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, nos dé la capacidad
de no dejarnos esclavizar por el pecado de la ira, del enojo y del coraje. Que cuando nos llegan esos momentos, que todos los tenemos claros, parte de nuestra vida, el Espíritu Santo nos dé la fuerza para saber ser prudentes en nuestras palabras, para que cuando estemos enojados sepamos controlar nuestro carácter y no insultar, ofender, humillar, denigrar con nuestras palabras a nuestros hermanos. Jesús dijo, no solamente es no matarás, sino todo el que se enoje con su hermano, el que insulte a su hermano, el que desprecie a su hermano, mata también su fama a través de las palabras. Así que esforcémonos siempre para que la ira, que el enojo, que el coraje, que el odio, que el rencor no nos domine nuestro corazón, sino que con la fuerza del Espíritu Santo sepamos siempre obrar para el bien de nuestros hermanos. Y que en esos momentos donde a todos nos pasa, a ustedes padres de familia, queridos hijos también, el Espíritu Santo nos dé la fuerza para saber ser prudentes en nuestras palabras, y que nos dé la capacidad de pedir perdón si hemos ofendido a alguien, de aceptar el perdón si alguien nos viene a pedir disculpas por alguna ofensa que nos ha hecho. Que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza y esa capacidad para cumplir siempre el mandamiento de la ley de Dios. Que pasen buenas noches, Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles, hasta luego. Es un programa patrocinado por Menudería El Mercado, Abarrotes La Gran Señora, Dentista César Eduardo Ruiz Martínez y Cocina Económica Berta.